en esta tarde acá para adorar, bendecir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Hoy continuamos con un libro que habíamos dejado un poco de lado, así que continuamos con el capítulo 17 del libro de los Hechos. Le invito a que busque la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Voy a invitar a que a nuestra hermana Alejandra le acerquen un micrófono. Ella le va a dar lectura a los 3 primeros versículos que el Señor nos va a hablar hoy día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 al 3. Si lo ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Gracias a nuestra hermana Alejandra. Tome su asiento. Normalmente cuando una iglesia o uno quiere predicar o compartir la palabra del Señor, siempre a veces hay muros. Está el muro del rechazo, el del intelecto y a veces de la simple indiferencia en la cual las personas normalmente nos rechazan a nosotros. Está la apatía que normalmente uno encuentra cuando uno lleva el mensaje. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando normalmente uno lleva el mensaje, a veces hay apatía por aquellas personas que no quieren escuchar el mensaje que nosotros llevamos. Hay rechazo verdaderamente. No, no me hables de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Y también está aquellos que se creen más intelectuales y dicen, no, yo no necesito a ese Dios que tú predicas. Siempre se encuentran esos muros. Y no es extraño lo que le sucedió o lo que Pablo nos presenta en lo que sucedió en este segundo viaje. Este capítulo continúa describiendo el segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Este trayecto ellos visitan 3 ciudades muy diferentes, una de otra, enfrentando a veces tipos de mentalidades de aquella época que siguen siendo exactamente las mismas de hoy. Fue a Tesalónica, en la cual había un choque con las tradiciones y el poder político, y cuando hablamos de las tradiciones son aquellas que se encontraban en la sinagoga de los judíos. También fue a Berea, donde había otro tipo de personas en las cuales los de Berea eran mentes nobles, críticas y analíticas, en las cuales ellos, dice la Escritura, que ellos revisaban, evaluaban y veían que aquellas cosas que Pablo les decía, ellos las analizaban todos los días. Y también estaba la ciudad de Atenas, que lo que envuelve el capítulo 17, donde había idolatría, secularismo y debates filosóficos, que incluso Pablo tiene que estar en el Areópago discutiendo con aquellos hombres en Atenas. Todo esto encierra el capítulo 17, pero lo más importante de esto, y en lo que usted y yo podemos resaltar, el mensaje de Jesús, o el mensaje que Pablo entregaba, era que Jesús es el Rey, es el Salvador y resucitó. Pablo siempre entregó el mismo mensaje en las 3 ciudades con tres, llamémosle, personas o mentes diferentes, pero el mensaje nunca cambió. El método que él adoptó puede cambiar, cómo entregar el mensaje puede variar, pero el mensaje nunca y jamás nosotros debemos cambiarlo. Cristo es nuestro Rey. Cristo es el que salva. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que ascendió. Por Cristo usted y yo somos salvos. Por Cristo usted y yo heredamos la vida eterna. No hay más. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso Pablo nos va a recalcar y nos va a ir diciendo cómo lo fue entregando en este capítulo 17. Amén. Podemos ver ahí un mapa donde aquí parte Pablo, ¿se recuerdan? Capítulo 16, sale de ahí, pasa por Tarso, llega a Derbe, Listra,
Iconio y Antioquía, que fueron las primeras ciudades que él visitó en el primer viaje misionero. De aquí se recuerdan ustedes que él quería ir a Efeso, pero el Señor no se lo permitió. Quiso ir a Bitinia, tampoco se lo permitió. Quiso ir a Misna, tampoco el Señor se lo permitió. ¿Qué sucedió? Llegaron a Troas. Y en Troas se recuerdan que un varón él tuvo un sueño donde un varón macedonio le decía: Señor, queremos estamos necesitados de ti, queremos que se nos hable. Y ellos comprendieron que Dios quería que ellos fueran a Filipos, a Macedonia, a la región de Macedonia. Esa es la región de Macedonia. Y en esta región se encontraba Neápolis, que ellos pasaron por Neápolis y llegaron a Filipos, donde se desarrolla el capítulo 16, ¿se recuerdan? Y de ahí, de Filipos, ellos fueron a Anfípolis, a Apolonia y llegaron a Tesalónica. Se encuentra Berea y después Atenea. El punto de partida de del segundo viaje misionero fue Filipos, Hechos capítulo 16. El estado físico que les costó a aquellos hombres que estuvieron en Filipos fue algo fuerte. La Escritura nos dice que las espaldas físicas fueron hechas por los azotes que le hicieron a aquellas personas en Filipos. Después que él le predicó, se convirtió Lidia, se convirtió la mujer, la niña esta que le sacaron el demonio, la adivinación que tenía, y después de eso dijeron: oh no, esto está mal, esto no está bien. Los agarraron, los tomaron presos, los azotaron injustamente, les golpearon sus espaldas con varas, los ataron a un cepo, estaban ahí en medio del cepo, también lo arrojaron en el calabozo más profundo, el que estaba, y como nos decíamos nosotros, en la época el más hediondo, más putrefacto, y de ahí ellos, a pesar que estaban en esa condición, ellos estaban adorando al Señor. Todo eso nos encierra el capítulo 16. Ellos adorando al Señor, mientras ellos adoraban, exaltaban al Señor en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de que estaban encadenados, dice la Escritura que vino un gran terremoto que sacudió las puertas, las cadenas se cayeron, ¿se acuerdan? El carcelero se quería matar, pero eso no sucedió porque ellos gritaron desde más al fondo: estamos aquí, no te mates, estamos todos. Entonces, experimentó la conversión del carcelero y también de su familia. Y junto con eso, después que ya lo habían convertido, él había lavado sus heridas, la Escritura nos dice que él, en este caso Pablo y Silas, los magistrados, aquellas personas que gobernaban al otro día, querían que ellos salieran así, y ellos dijeron: no, que nos vengan a sacar ellos mismos, pero también les pidieron que se fueran de aquella ciudad, y ellos se fueron expulsados de la ciudad de Filipo. Para muchos de nosotros, si nos suceden todas aquellas cosas o menos cosas que a veces nos suceden en la iglesia o con personas, nosotros lo primero que queremos es huir, quedarnos en nuestro hogar y decimos: ya esto no es para mí, y empezamos con un sinfín de cosas a pensar en nuestras vidas y decimos: no, esto no, mejor me quedo. Ellos no pensaron en eso. Y me encanta de la convicción que tenía Pablo y Silas, porque ellos dijeron: ya, nos expulsaron de aquí, pero hay más ciudades. Haya más gente que predicarle, haya más gente que deben convertirse. Y ahí comienza otra etapa más del viaje misionero de Pablo y Silas. En este viaje misionero ellos pelean una batalla hostil que se encuentra en Roma. Primero, el Imperio Romano se jactaba o estaba en que ellos controlaban todo. No nos olvidemos, el Imperio Romano controlaba todo ese sector. Para ellos no era fácil predicar. La lealtad al César era incondicional. ¿Saben lo que es incondicional, cierto? César era lo más importante para ellos. Era lo que mantenía al imperio unido. Si hay algo que mantenía al Imperio Romano unido, era que ellos consideraban al César su rey y que no había otro rey más que César. Y Cristo, o el mensaje que estaban presentando ellos, era que Cristo era el rey. Imagínense la controversia que se está generando cuando ellos llevan el mensaje. Para los romanos se consideraba una traición que alguien predicara de otro rey. Y más encima decían que hay que servirlo.
que no hay que postrarse a otros reyes o a otros dioses. Entonces ese era el mensaje que ellos estaban entregando, que más encima después usado en su contra ese mensaje. Pero también estaba la cultura griega, con su idioma, con la filosofía y también aquella religión politeísta que dominaba la mente de las personas, especialmente en Atenas. Y para agregarle algo más, estaba aquella religión judía que se encontraba en casi todas las ciudades importantes, con una sinagoga. Pablo, dentro de la estrategia que tenía, era siempre ir allí primero, porque los judíos ya conocían la Escritura y esperaban al Mesías. Los judíos que se encontraban en ese tiempo, ellos estaban esperando al Mesías, igual como usted y yo lo estamos esperando, pero con una gran diferencia. Ellos lo estaban esperando como la primera venida. Nosotros lo esperamos como la segunda venida, donde viene a reinar. Amén. El trabajo en este caso de Pablo, era demostrar que Jesús era el Mesías. Y es aquí donde nosotros comenzamos con el versículo 1, donde nuevamente le recuerdo, hombres que habían acabado de ser golpeados, azotados y encarcelados, no se fueron a un hospital ni se fueron a su hogar a Antioquía, sino que ellos nuevamente comienzan a caminar y pasan de Filipos a Anfípolis, y de Anfípolis a Polonia, y de Polonia a Tesalónica. De Filipos a Tesalónica hay 150 kilómetros que ellos los hacían a pies en esa época. ¿Ya? No nos olvidemos, aproximadamente de ciudad en ciudad habían 50 kilómetros, que era lo que se recorría normalmente en el día, y en la noche se llegaba a descansar. Eran como ciudades de descanso, pero que las nombra el escritor, pero no para poder hablar, es decir, que ahí predicaron, sino que solamente las nombra como ciudades de paso, donde ellos descansaron. ¿Ya? Ahí está el perfil que tenía Tesalónica, pero la pregunta es, ¿por qué Tesalónica? Porque Pablo era un estratega, Tesalónica era una ciudad de gran movimiento comercial, un puerto clave al que llegaban naves procedentes de todos los puntos del Mediterráneo. Para Pablo, tener esta estrategia era decir, si se convierten personas en Tesalónica, es muy posible que el mensaje del Señor se expanda, se vaya a otras regiones. Y lo podemos ver que eso ocurre con Romanos. Porque la historia dice que Romanos no predicó, Pablo no convirtió a los romanos, ni tampoco Pedro. Se dice que fueron personas que escucharon el mensaje y decidieron servir a Dios. Y aún más, la historia dice que llegó aún más lejos, porque llegó el mensaje del Señor hasta Etiopía, donde ninguno de ellos fueron, porque el mensaje normalmente se relacionaba de esa fuerza. Para tener una idea de su importancia, la ciudad fue fundada por Casandro en el año 315 a.C., quien le puso ese nombre en honor a su esposa Tesalónica, quien era hermana de Alejandro Magno. En el año 146 los romanos la convirtieron en la capital de la provincia de Macedonia, donde estaba al mismo nivel como una metrópolis como Antioquía de Siria, Cesarea, Corinto o Efeso. Era una ciudad libre con su propia constitución y gobernada por magistrados locales llamados politarcas, que eran gobernantes o jefes de las ciudades. El versículo también nos detalla que hay clave de por qué Pablo se detuvo allí y no en las otras dos ciudades, era donde dice, donde había una sinagoga de los judíos. Esto nos indica que no había sinagoga en las otras dos ciudades. Para Pablo encontrar una sinagoga era una ventaja gigantesca. Así normalmente se erigían las sinagogas, donde aquí había una plataforma, donde un proscenio donde las personas hablaban. Al lado de acá se encontraban los judíos que escuchaban la palabra del Señor. En el lado de acá se encontraban los prosélitos, los griegos, aquellos que eran temerosos de Dios y querían servir al Señor. Y en estas aquí, en las gradas más pequeñas, se encontraban aquellas mujeres que eran piadosas.
escuchando el mensaje del Señor. Los que tenían todo derecho a opinar eran aquellos que acá, que eran los judíos, que ellos le daban autorización a los extranjeros o a los maestros que venían, que eran conocedores de la palabra, y ellos le daban permiso a Pablo para que él pudiera exponer, predicar, hablar, enseñar de la Escritura. Y él lo hacía de esta forma. Entonces, de esta forma, todo el auditorio escuchaba las enseñanzas que ellos entregaban. La sinagoga no era solo un edificio religioso, era un acelerador estratégico con una audacia que ya tenía un lenguaje teológico común. Por eso Pablo va ahí, porque ya ellos conocían, ellos sabían de ese Dios. Y lo mejor de todo, que en estas sinagogas no solo había judíos, sino que habían personas que tenían otras religiones, otras creencias, pero que querían conocer de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Qué podemos extraer de esto nosotros? De esto lo que Pablo manifiesta acá. Nos enseña que la importancia de compartir el Evangelio es ser estratégicos e intencionados. Es buscar lugares donde podamos hacerlo efectivamente. Pablo sabía que si lograba plantar una iglesia en una ciudad de gran influencia comercial y cultural, permitiría que el Evangelio se esparciera hacia las demás regiones vecinas. Nosotros debemos ser estratégicos. Nosotros debemos pensar con esa mentalidad donde el Señor nos ha puesto, donde lo ha puesto a usted, en su trabajo. Pero a veces nosotros queremos y añoramos, yo quiero a predicarle algo. No, el Señor primero te dio tu círculo, tus amigos, a ellos primero. Amén. Y ahí es lo que nosotros debemos tener, intencionalidad radical. Pablo consideró la sinagoga como una ventaja gigantesca y su plataforma de lanzamiento. Allí estaban los judíos, los prosélitos griegos y los temerosos de Dios y aquellas mujeres piadosas. El apóstol tenía la puerta abierta para todos aquellos. ¿Y por qué nosotros debemos ser estratégicos? Por lo mismo. Debemos ser intencional. Es decir, que cada vez que tú y yo hablemos, tengamos la intención, donde vayamos la intención de poder predicar el Evangelio del Señor. Amén. El versículo 2 nos habla y Pablo, como acostumbraba, fue a ello. La costumbre de Pablo siempre era la misma. Este es un método que caracteriza a Pablo, ir primero al judío. Por eso buscaba la sinagoga, pero al mismo tiempo aprovechaba que allí estaban los prosélitos y las mujeres piadosas que les interesaba oír las enseñanzas sobre Dios. Y dice el versículo 2, dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Quiero que prestemos atención a la frase discutió con ellos. A menudo cuando escuchamos la palabra discutir, pensamos en algo malo, ¿cierto? En herir sentimientos, en gritos o conflictos. ¿Cierto? Cuando alguien dice, oh, están discutiendo, es porque escuchamos a 2 personas que están gritando. O los niños a veces, oh, ya están discutiendo, ya están peleando. No, no es eso lo que significa esta palabra. Sin embargo, en el idioma original, el griego usa aquí la palabra dialegomai, de donde proviene nuestra palabra diálogo. De hecho, en Hechos 27, esta misma palabra se traduce como enseñanza o hablaba. Esto significa lo de Pablo en la sinagoga no fue simplemente un monólogo, un sermón, donde solo él hablaba. No, esto fue un intercambio, hubo preguntas, respuestas y racionamientos lógicos basados profundamente en la Escritura. Por eso la palabra dialegomai es un diálogo, donde el paso 1 alguien expone basado en la Biblia, luego el paso 2 hay preguntas y dudas de la audiencia, por eso se devuelve esta nuevamente, está en la Escritura, pasan hacia allá, se devuelve, porque el paso 3 son las respuestas y el racionamiento lógico. ¿Se entiende? Entonces, no es una discusión, es un diálogo, donde hubo preguntas, donde cuando usted va y le pregunta, o nosotros conversamos, debe haber de ese diálogo, donde hayan preguntas, donde hayan respuestas, donde nos puedan sacar del error. Eso es lo que hacía Pablo. Esto nos enseña algo vital. Como cristianos no solo debemos predicar el Evangelio, también es permisible debatir y defender nuestra fe sobre temas bíblicos,
De hecho, más que un permiso, es nuestra obligación hacerlo cuando sea necesario para defender nuestra fe. No es algo que usted y yo no debemos hacer, debemos realizar ese diálogo. La diferencia de un sermón tradicional y el método que utilizaba Pablo está acá. Él estuvo por 3 días, discutió con ellos, dialogó con ellos, conversó con ellos. La dirección, el sermón tradicional comunica unidireccionalmente. Cuando uno escucha algo, solamente es alguien que escucha. El método de Pablo es un intercambio bidireccional, con preguntas y respuestas. El objetivo, entregar información. El sermón tradicional, el método de Pablo es persuadir mediante razonamiento. Por eso normalmente cuando yo le digo a ustedes, anoten, escriban, porque cuando tienen alguna duda, vengan y pregunten, porque así aprendemos y podemos razonar. La audiencia en el sermón tradicional son oyentes pasivos, en cambio en el método de Pablo son participantes activos, preguntan y también hay respuesta. El sermón tradicional es una habilidad de oratoria. En cambio, el método de Pablo es un conocimiento bíblico profundo y con paciencia. Porque cuando uno debe discutir, en el buen sentido de Pablo, que es enseñar, conversar, hablar, dialogar, es para poder aprender. Es para poder sacar del error a alguien que lo estaba cometiendo. En el día de ayer estábamos en reunión de pastores y se generó una pregunta y empezamos a conversar, cada uno empezó a poner su postura hasta que lo llevamos a la Escritura. Porque las tradiciones no son las que nos llevan a nosotros o porque siempre se ha hecho de la misma forma. Son las Escrituras las que nosotros son nuestra fuente. Y a ellas tenemos que obedecer. Amén. Nuestra obligación hoy no solo es predicar, sino estar preparados para dialogar y defender la fe ante el secularismo y la incredulidad que las personas tienen. Amén. No es discutir con ellos, es conversar con ellos. Es hacerles ver no lo que yo pienso, no nuestra experiencia, sino lo que la Escritura nos habla. Amén. Si hay algo que vemos aquí, es lo que caracteriza a Pablo. Fuera de su fuerte convicción que tenía, era la motivación y su paciencia. Es importante notar que Pablo no se encerró a hablar solo con los que ya eran cristianos. Él fue directo a los incrédulos y a los que tenían otra religión. Él demostró una paciencia tremenda. Durante 3 días, dice la Escritura, 3 semanas se mantuvo firme, sin duda. Pablo se cansaba de escuchar repetidas veces las mismas contradicciones e insultos de los líderes religiosos, porque a la primera se levantaron los líderes para reclamarle, decirle que eso no era así, que el Antiguo Testamento hablaba, los profetas hablaban y que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ellos querían callarlo, pero Pablo seguía allí porque, como él mismo escribió en Romanos 9 y 10, él anhelaba con todo su corazón la salvación de todas aquellas personas. Eso era lo que a él le motivaba. Era que todos se salvaran. Y esto es hermoso porque nuestra motivación no debe ser yo gané la discusión o yo sé más que tú. No se trata de eso. La motivación que a nosotros nos debe resaltar, mantener en nuestra vida, en nuestro corazón, es que las personas puedan ser transformadas por la palabra, por el Señor. Que si yo estoy errado en un concepto o en una doctrina o en una enseñanza, que a través de la Escritura yo pueda ser persuadido y cambiada mi mentalidad para poder tener la mentalidad de Cristo y la palabra del Señor llegue a mi vida. Ese debiera ser nuestro enfoque. Amén. Y lo otro que tenía Pablo fue su persistencia, su paciencia, porque desde el primer momento en que él se para a predicarle a los judíos, después lo vamos a ver en el verso 3, nos dejamos más claro, él tiene paciencia durante 3 semanas. Él le está hablando a aquellos judíos. Y había contradicción. Habían judíos que incluso no creyeron y son los que se levantan más adelante. A veces nos desanimamos cuando hablamos de Dios con un familiar o un amigo y nos vemos resultados inmediatos. Nos frustramos. Pero recuerda, nuestra tarea no es convencer a la gente a la fuerza,
Es el Espíritu Santo quien convence. Nuestra tarea es sentarnos, dialogar, perseverar y compartir la palabra de Dios de manera amorosa, sabiendo que en cada conversación, por difícil que parezca, estamos sembrando una semilla y los resultados los dará el Señor. Amén. Es como cuando, no sé cuántos de ustedes han sembrado, ¿cierto? Y uno siembra, pone la semilla y la semilla comienza a crecer, pero lo único que uno hace es ponerle agua si es que no ha llovido, y cuando empiezan a crecer es aportarle un poco de tierra a las papas. Nada más, no hacemos nada más. No hacemos nada por... bueno, la pastora le abra las plantas para que ellas den hojitas, y le dan hojitas y ella les conversa, le dice, uy, que está linda, y va y le habla. Pero nada más podemos hacer. No podemos influenciar en aquel crecimiento de aquella semilla. No podemos decir, yo quiero que nazca de esta forma. No, es solamente el Señor quien da el fruto de esa semilla que nosotros hemos sembrado. Y muchos de nosotros recogemos al 100%. Sembramos una semilla y recogemos mucho más de lo que hemos sembrado. Y eso lo hace el Señor. Lo único que nosotros debemos hacer es seguir sembrando. Amén. Los que han sembrado, cuanto más siembran, más cosechan. ¿Así es o no? Entonces yo les invito a que sigan predicando la palabra del Señor. Entre cuanto más entreguen la semilla, más Dios puede hacer en el corazón de aquellas personas. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo seguiremos si no hemos desmayado. Amén. Verso 3. Nos revela el método y el corazón del mensaje de Pablo. Dice que Pablo les hablaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. La palabra Reina Valera, que traducimos como declarando, en el idioma original, Lucas la usa de manera literal como abriendo. Es la misma palabra que vemos en Lucas 24, cuando Jesús iba con aquellos hombres de Maús, ¿se recuerdan? Y ellos decían, cuando Él abría las Escrituras, cuando Él nos hablaba la palabra, y les abrió el entendimiento cuando partió el pan y bendijo el pan, les abrió el entendimiento. Pablo en el Hecho 16 dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella pudiera comprender la palabra. Entonces la palabra, cuando hablamos declarando, quiere decir abrir. Y mire lo que hace Dios. No te adelantes. Abrimos la Escritura, abrimos la palabra, enseñamos la Escritura, declaramos la palabra. Lo que hace Dios, abre el entendimiento. El texto se vuelve claro, porque podemos entender cosas que no comprendían. Y al abrir el entendimiento de nuestra vida, se abre nuestro corazón. Y podemos guardar y atesorar la palabra. Podemos tener aquellas convicciones claras, profundas, que son las que nos mantienen arraigados a Cristo. Sin este proceso de que se nos abra la Escritura, ninguno llegó por bonito o porque dijera, no, yo merezco llegar a tener el conocimiento de Cristo. Fue Cristo, usó un instrumento, usó a alguien que nos llevó el mensaje de Cristo y nos dijo que éramos pecadores. El Señor abrió nuestro entendimiento para poder comprender que éramos pecadores, que éramos faltos. Y después que Él abrió el entendimiento en nuestras vidas, nosotros aceptamos con todo nuestro corazón al Señor como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como el Kyrios de nuestras vidas. Ese es el proceso que hace cuando habla declarando. Él abrió, y lo que hacía Pablo, Él abría las Escrituras. Amén. Y cuando Él abría la Escritura, su argumento se sostenía en tres grandes pilares que vamos a ver nosotros ahora.
El primero, el padecimiento, que era necesario que Cristo sufriera. El segundo, la resurrección. Y resucitó de entre los muertos. Estos son los pilares del Evangelio. Esto es lo que usted y yo debemos predicar. Esto es lo que usted y yo debemos saber. Esto es lo que usted y yo debiéramos hablarle a las personas. Y el tercer pilar que Pablo genera en esta ciudad de Tesalónica, de Berea y de Atenas, es la identidad que Jesús de Nazaret es el Cristo. Amén. ¿Por qué motivo? Vamos a ir viendo. Que era necesario que el Cristo padeciera. Pablo tuvo que abrir y explicar esta doctrina porque para los judíos era un concepto completamente nuevo y ofensivo. Ellos tenían a los profetas y guardaban el texto de Isaías 53, 1:12 como su caballito de batalla, y ellos pensaban que los que debían sufrir era la nación de Israel y que no era el Cristo, porque para ellos era imposible que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pudiera padecer algo sobre la humanidad y menos que pudiera morir en la cruz del Calvario. En sus vidas, pero como dice la Biblia, con los ojos cerrados, leían la palabra aquellos hombres. Los oídos tapados. Si usted ve Mateo 13:15, la Escritura nos dice que Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes leen la Escritura, piensan conocer la Escritura, ustedes creen que tienen conocimiento, pero lo hacen con sus oídos tapados, con sus ojos cerrados. Tienen un velo sobre su corazón que Cristo rompe, raja cuando Él fallece. Amén. Ellos esperaban un rey conquistador, inmediatamente que se sentara en el trono de David para romper el yugo político que tenían sobre Roma. Eso era lo que ellos creían y pensaban. Y los judíos creían de la época. Y aún estaban esperando a su Mesías que los viniera a libertar de la esclavitud que estaban pasando por los romanos. Lo que Pablo les expresa, les dice que el Mesías, aquel que fue crucificado, que fue torturado, que le pusieron esas, y aparecen ahí una corona de espinas sobre él, haciendo alusión a no una corona de rey que aparece ahí, si usted lo puede ver. La muerte de Cristo no fue un accidente romano, sino el plan de rescate anticipado de Dios. Y esto es maravilloso. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, Cristo murió conforme a lo que Dios había planeado. También lo había anunciado. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Por eso este es el primer pilar que Pablo le está derrumbando a aquellos judíos fariseos de la época, porque ellos esperaban un rey, pero el rey ya había venido y el rey había padecido. Y les dice, ¿saben? Sí, ustedes tienen, pero los profetas están hablando de él, de Cristo, del que padeció. Amén. El segundo pilar, la resurrección victoriosa y resucitase de los muertos. El Mesías no se quedaría en el sepulcro. La resurrección es la culminación de la obra salvadora y la prueba irrefutable de su victoria sobre la muerte. La resurrección no es solo un evento histórico para debatir, es una verdad absoluta y un faro de esperanza en medio de la sociedad que hoy día se pierde. No es algo antojadizo, es aquella verdad que se levanta. Al igual que una semilla que florece después de un invierno largo y frío, la resurrección nos recuerda que a pesar de los momentos de dolor y desilusión que estemos atravesando en nuestras vidas, en Cristo siempre hay espacio para la renovación y la vida actual en nuestras vidas. Para que el Señor nos renueve, nos cambie, nos transforme, sin importar el dolor que usted y yo podamos estar viviendo. Cristo se levantó
de entre los muertos. Amén. Ya lleva dos cosas diciéndole a aquellos judíos. Y la tercera cosa, el tercer pilar, son las pruebas indubitables. Jesús es el Cristo. Y él lo afirma. Pablo no basó su argumento en opiniones, sino en la demostración técnica de que Jesús cumplió todos los requisitos proféticos. Y si usted mira, todos los textos que aquí aparecen, si los logra ver, si no, se los nombro, aparece Miqueas, Génesis, Isaías, Daniel, Isaías nuevamente, en los cuales habían profecías de cómo iba a ser este Mesías. En el primero dice que el lugar de nacimiento sería Belén. Y Pablo le argumenta, hey, paren un poco. Cristo nació en Belén. Este Jesús de Nazaret nació en Belén, como lo dice el profeta Miqueas. Del linaje real. Ya, una que nazca en Belén, estamos bien. Pero desde el linaje real, de la tribu de Judá, del linaje de David, raíz de David. Eso lo pronuncia Génesis 49:10, Isaías 11:1, de dónde iba a venir el Salvador del mundo. No solo eso, le dice la cronología exacta de su venida que está predicha por Daniel. En aquel tiempo vendrá. En aquel tiempo va a venir aquel hombre. Y más encima, el siervo sufriente que sana enfermos. Que Isaías 53 dice que por su llaga usted y yo somos curados, sanados, molidos por lo que él sufrió, padeció, para salvación de cada uno de los pecadores. Sanó enfermo demostrando que era el Hijo de Dios y finalmente la tumba vacía comprobó ante muchos testigos que él era el Cristo. Pablo no solo les dio razones intelectuales, sino que predicó también con poder. Como él mismo les recordaría más tarde en 1 Tesalonicenses 1:5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre. Esto nos recuerda cuál debe ser la base de nuestra fe y el motor de nuestro mensaje. Podemos sentir la tentación de centrarnos en nuestra propia sabiduría. El mundo nos pide mensajes de activismo social, de prosperidad o de mera autoayuda motivacional. Pero el núcleo irreemplazable del cristianismo es la cruz y la resurrección de Jesucristo. Si quitamos la cruz y la tumba vacía de nuestra predicación, sencillamente no hay evangelio. No podemos ignorarlo ni minimizarlo, sin negar el mensaje central de la salvación. Si hay algo que usted y yo no podemos hacer es sacar a Cristo de la ecuación. Sacar lo que Él padeció por nosotros, lo que Él vivió, aquella muerte en la cruz. Y tampoco podemos sacar aquella resurrección, porque esa es la garantía de que usted y yo somos salvos y de que Él viene a buscar a su iglesia otra vez. El apóstol Pablo no trastornó el mundo con opiniones humanas, ni con estrategias de marketing, ni debatiendo desde el orgullo. Él lo hizo abriendo las Escrituras, con amor, con paciencia y con el poder del Espíritu Santo. Hoy tenemos Biblias en nuestro teléfono, en nuestras casas, en múltiples versiones. Pero la pregunta es, ¿la estamos abriendo para que Dios nos abra el entendimiento? ¿Podemos a través de la Escritura, de lo que aprendemos, abrirle el entendimiento a otros? En nuestra vida diaria y en nuestras conversaciones con personas que no creen, ¿qué tan preparados nos sentimos para explicar por qué creemos en Cristo usando la Biblia? En lugar de depender solo de nuestras emociones o experiencias personales, que son válidas, pero no salvan. Es válido que Dios, y todos tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha libertado, cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos ha sanado de enfermedades,
cómo Dios nos ha librado de la muerte, cómo Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades, cómo Dios ha respondido. Arriba todavía corre y queremos que siga corriendo, que no oramos por una vez, una semana, ¿se recuerdan? Y ahí está corriendo, hablando, confirmando en ocasiones de lo que Dios ha hecho. Pero no basta solo eso. Debemos sumergirnos en la palabra, debemos aprender la palabra, debemos tomar tiempo para aprender la palabra. Debemos tener pasos prácticos para poder conocer aún más la palabra. Hoy vimos la estrategia y el mensaje de Pablo, pero la pregunta que nosotros debiéramos hacernos, ¿qué sucede cuando la palabra de Dios se predica? O que Dios se predica con tanto poder. ¿Acaso todos la aplauden? La respuesta es no. La verdad trae transformación y de eso estoy seguro. Pero también provoca conflictos. Y quiero invitarlos la próxima semana a ver esos resultados explosivos de estos 3 días de enseñanza en la sinagoga. Veremos cómo el Evangelio rompió barreras sociales, pero también cómo desató la furia, los celos y la envidia. Un motín que hizo temblar a toda la ciudad. Conoceremos a un hombre valiente llamado Jason, que arriesgó su propia vida y su casa por causa de los misioneros y descubrieron por qué los cristianos lo empezaron a llamar los que transforman el mundo entero. La pregunta que debemos hacernos. Desde aquí en adelante, aquellos hombres, Pablo y Silas, y aquellos que predicaban el Evangelio, se les empieza a llamar, estos son los que transforman, los que trastornan el mundo. Y ellos le aplican un adjetivo, y le dicen el mundo entero. Hoy Dios necesita hombres y mujeres que nos sumerjamos en el poder del Señor, que dejemos nuestra comodidad para poder ser aquellos hombres y mujeres que trastornemos esta comuna, los lugares que usted y yo nos podamos encontrar, los trabajos, nuestras familias necesitan de Cristo y Dios necesita de hombres y mujeres. No porque Él no lo pueda hacer, es porque Dios nos da la oportunidad. Usted tiene la bendición, yo tengo la bendición que Dios nos da, nos entrega para ser aquellos hombres que podamos trastornar el mundo. No con nuestro mensaje, no con nuestro comportamiento, sino que llevando este evangelio de verdad, este evangelio en el cual Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y Cristo viene otra vez a buscar a su iglesia. Amén. ¿Cuántos? Podríamos preguntar, ¿cuántos están dispuestos a dejar esta comodidad? A dejar de ser aquellos que nos acomodamos o nos conformamos a la vida que llevamos y podemos orar al Señor y que su Espíritu Santo empiece a incomodar nuestras vidas para ser aquellos hombres y mujeres en el entorno en que vivimos, podamos ser aquellos que trastornamos. Aquellos que las personas a lo mejor nos conocen de una forma, que empiecen a vernos de una forma diferente, porque queremos que Dios cambie nuestras vidas. Dios tiene que cambiar primero nuestro corazón. Tiene que abrirnos primero a nosotros la palabra. Darnos ese racionamiento y que ese racionamiento pase acá al corazón para poder creer, amar, tener convicciones claras, motivaciones en las cuales no sean nuestras motivaciones, sino que sea la motivación de que ellos también se salven.
ser persistente, ser paciente. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.